¿Qué tal están todos? Nosotros somos el equipo número 1 y en el siguiente video estaremos dando una introducción a la psicología. Como decía el psicólogo estadounidense Paul Ekman, nunca te enseñaron a cómo hablar con los gestos, pero sí fuiste enseñado a hablar con palabras. Con esta frase me gustaría iniciar nuestro seminario donde explicaremos conceptos básicos que todos debemos entender a la perfección para poder entender todo lo que vamos a ver de psicología. Bien, primero que todo debemos definir qué es la psicología. La psicología es a la vez una disciplina académica, una profesión y una ciencia que está enfocada en el análisis y la comprensión de la conducta humana y de los procesos mentales experimentados por individuos y por grupos sociales en momentos y situaciones determinadas. Es así como la psicología podría explicar el comportamiento de la sociedad ante el confinamiento, ya que la sociedad sería el grupo y el confinamiento sería la situación determinada. Bien, ahora hablemos un poco del origen etimológico de la palabra psicología. Psicología está conformada por los afijos psico y logía. Psico viene de la voz griega psyche, que significa alma, mente, espíritu, mientras que logía viene del vocablo griego logo, que significa ciencia, estudio o tratado. Entonces podemos afirmar que psicología significa, desde su punto de vista etimológico, ciencia que estudia la mente o estudio de la mente, ¿sí? La psicología es una ciencia un tanto peculiar, ya que no está unificada. Dentro de la psicología existen distintas perspectivas que corresponden a las distintas escuelas y enfoques que tiene la psicología. Cada enfoque tiene sus propios sistemas conceptuales, sus propios métodos para conseguir una misma cosa. Entonces, entre perspectivas hay diferencias o pueden haber coincidencias. Bueno, y todo esto da origen o da pie a los abordajes y a las acepciones que hay en la psicología. Y bueno, son estos enfoques los que nos permiten explicar y explorar fenómenos muy complejos como serían la percepción, la emoción, la motivación, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, el pensamiento, la personalidad, las relaciones personales, la conciencia y la inconsciencia. Ya por último me gustaría darles un consejo, y es que nunca, pero nunca confundan los términos psicología y psiquiatría, ya que este último es la rama de la medicina que se encarga de explicar el funcionamiento químico del cerebro, mientras que la psicología, como les mencioné en un principio, es la ciencia encargada de estudiar las relaciones entre personas y el comportamiento humano. Mi nombre es Ángeles Patricia Rivero Domínguez y yo les voy a hablar sobre la reseña histórica de la psicología. La psicología, como toda ciencia, tiene su origen y su historia, y es importante conocerla para entender mejor la disciplina. La psicología es una ciencia social y una disciplina académica enfocada en el análisis y la comprensión de la conducta humana y de los procesos mentales experimentados por individuos y grupos sociales en una situación o momento determinado. Corría el año 1879 cuando el fisiólogo, filósofo y psicólogo Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, Alemania. Esta fecha es considerada como el referente histórico que marcó el surgimiento de la psicología como una rama separada de la filosofía. Se podría pensar que esta es una disciplina relativamente nueva. Sin embargo, las preguntas que hoy llamaríamos psicológicas han existido desde hace muchos siglos atrás, hechas generalmente por filósofos, médicos y teólogos, las cuales son algunas. ¿Qué son la memoria? ¿Por qué el ser humano se comporta de una manera y no de otra? ¿Cuál es el temperamento de cada persona? ¿Cómo conocemos el mundo? Entre otras. De ahí la acertada frase del alemán Hermann Ebbinghaus, que dice que la psicología tiene un largo pasado pero una historia reciente. Durante la Edad Antigua se creía que los trastornos mentales eran consecuencia por parte de la posesión de demonios y espíritus, y usaban como tratamiento conjuros y encantamientos a los que se les atribuía un efecto curativo.
Pero no solo se trata de trastornos mentales. La psicología surge cuando el ser humano se pregunta sobre la causa de aquel sujeto que piensa, recuerda, percibe, siente, entre otros. Entre el siglo V y el siglo IV a.C., filósofos hicieron aportaciones que serían claves en el desarrollo de la psicología, además del de la filosofía. Mientras que Sócrates sentó los fundamentos del método científico, Platón describía que el cuerpo era el vehículo del alma, verdadera causante de la condición humana. Algunos aportes más específicos fueron los siguientes. Sócrates dijo: el hombre está sujeto a la ética. La sentencia está descrita en el templo Deltos, que dice: conócete a ti mismo, frase que Sócrates hizo suya. Él plantea al hombre en cuanto a espíritu y no del hombre como una totalidad psicobiológica. Platón realizó un estudio sobre el alma, psiché, y la dividió en tres: racional, que se encuentra en la cabeza; irascible, que se encuentra en el pecho; y apetitiva, que se encuentra en el vientre. En otras palabras, para Platón, el alma era separable del cuerpo, además era inmortal y eterna. Aristóteles fue conocido como el padre de la psicología antigua, ya que a él pertenece el concepto etimológico de la palabra psicología, que significa estudio del alma. Negó que el alma estuviera separada del cuerpo. Para él, esta no es distinta a la operatividad y funcionalidad de un cuerpo, por ende no puede estar separada. El alma es aquello por lo cual vivimos, sentimos y pensamos. Y distinguió tres tipos de alma: el alma racional, que es la del hombre; el alma vegetativa, que es la de las plantas; y el alma sensible, que es la de los animales. Entonces, en este sentido, si estudiamos los diversos escritos de estos filósofos como Platón, Aristóteles, Sócrates y otros como lo son Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, René Descartes, David Hume y Immanuel Kant, etc., encontramos varias preguntas y respuestas de tinte psicológico, solo que para entonces no tenía este calificativo, ya que no existía una disciplina formal como lo es la psicología hoy en día. No obstante, esta disciplina no se desarrolló como tal hasta que no se hizo famosa las obras de los autores como Emil Kraepelin, Ivan Pavlov, Wilhelm Wundt, Sigmund Freud en los siglos XIX y XX. Buenas tardes, mi nombre es Melanie Lucena. Les estaré explicando sobre la reseña histórica de la psicología, específicamente en la Edad Media y sobre cómo fue evolucionando con el tiempo. Bueno, primeramente tenemos que entre el siglo XVI y el siglo XVIII en el mundo occidental se dio la concepción demonológica, de enfermedad mental y del humanitarismo. También podemos resaltar que se dio la recuperación de la influencia de autores muy importantes, clásicos griegos y romanos, que tuvieron un papel muy importante y muy fundamental en ese momento. Para ese momento, gracias a eso, se relacionaba los trastornos psicológicos con las alteraciones o las afecciones físicas. También podemos mencionar que para ese entonces la palabra psicología se volvió muy popular y gracias a eso se dieron importantes obras, por ejemplo la de los filósofos Marco Marulik, Rudo Woken y Christian Wolff, entre otros filósofos. También podemos destacar la influencia para ese momento de René Descartes, que él contribuyó con la concepción dualista, que separa el alma y el cuerpo. También tenemos al filósofo Baruch Spinoza, que en este caso cuestionó esta concepción. También podemos mencionar al médico Thomas Willing, que en este caso él contribuyó, o más bien lo que hizo fue darse cuenta que los trastornos mentales se debían a las alteraciones del sistema nervioso, a los problemas que existían en el sistema nervioso en todo caso. También tenemos que a finales del siglo XVIII también fueron muy influyentes Franz Joseph y Franz Mesmer. En este caso, el primero es reconocido por haber introducido lo que conocemos hoy en día como la frenología.
También encontramos que a finales de la mitad del siglo XIX, el aumento de los conocimientos sobre la anatomía cerebral fue en aumento, aumentó muchísimo y gracias a eso se conocieron los procesos mentales y todo eso se lo debemos a la biología. En cuanto a las aportaciones, podemos destacar la de la psicofisiología, en este caso la de Gustav Fechner, las de Pierre Broca y las de Carl Wernicke en el campo de la neuropsicología. También podemos destacar que a partir de 1879, Willegun fundó el primer laboratorio experimental de psicología, donde se combinaron las distintas ramas de la ciencia y por lo tanto a él se le denominó o se le conoció como el padre de la psicología científica. En cuanto a la psicología actual y sus antecedentes, podemos mencionar el funcionalismo y el estructuralismo. El funcionalismo de William James estudiaba las funciones mentales como su nombre lo dice, y el estructuralismo de Edward estudiaba su contenido, es decir, los pensamientos y las sensaciones. Por otra parte, en este mismo siglo podemos mencionar a Jean Charcot y a Joseph Breuer, que estudiaron la hipnosis y también estudiaron la histeria. En ese mismo entonces en Rusia apareció la reflexología y bueno, gracias a que aparecieron estas ramas se dieron las bases del psicoanálisis y del conductismo. Durante el siglo XX se establecieron las corrientes teóricas principales para dar lo que se conoce hoy en día como psicología. Y también es importante mencionar a Sigmund Freud, discípulo de Charcot y Breuer, quien creó el psicoanálisis y volvió popular la terapia verbal. Otra orientación teórica relevante es la psicología humanista. Y bueno, asimismo es importante mencionar que los conocimientos sobre biología, sobre medicina y sobre farmacología aumentaron enormemente en el siglo XX y fueron de gran importancia para las interdisciplinas que conocemos hoy en día, como la psicobiología, la neuropsicología y la psicofarmacología, entre otras ramas. Buenas, mi nombre es Emi González y les vengo a hablar sobre los objetivos de la psicología. La psicología es una ciencia social de la mente humana y su interacción con el entorno. Es una ciencia analítica y predictiva, la cual también tiene sus diversos subcampos. La psicología ha logrado grandes avances significativos debido a que se centra en sus objetivos principales, que es la predicción, el cambio de comportamiento, la descripción y la explicación. La descripción. Al describir el comportamiento, los psicólogos tratan de entender lo normal y lo aceptable de lo que no es saludable. El comportamiento observable va a verse influenciado por los pensamientos, por las metas, por las acciones, por las reacciones, por los sentimientos. Los psicólogos van a tratar de explicar el comportamiento a través de diversos métodos, como lo es el estudio de casos, las pruebas, las encuestas, la observación, entre otros. La explicación. La explicación, al intentar los psicólogos explicar el comportamiento, ese va a ser el reflejo del objetivo principal de la ciencia y la motivación para el estudio del universo y la interacción con los humanos. Muchos han sido los científicos que han tratado de explicar la personalidad, la motivación y el desarrollo. Las explicaciones son limitadas debido a que ellas van a estar restringidas culturalmente. Debido a que las explicaciones no pueden explicar el comportamiento de sociedades o de culturas totalmente distintas. Las explicaciones van a estar determinadas por las observaciones cualitativas, cuantitativas y también por las interacciones de los experimentos. La predicción. La psicología también va a tratar de predecir lo que es el comportamiento. Se va a centrar o se va a basar en determinar si un individuo va a tomar unas buenas decisiones o decisiones saludables o no dentro de un entorno social a través de diversos parámetros y estímulos. A pesar de que la predicción no es ineludible, ella va a poder brindar apoyo o ayudar a lo que son las instituciones o los individuos a tomar decisiones
para para un futuro informado. El cambio de comportamiento. Las modificaciones pueden ser saludables o no, mientras que se encuentren dentro de las limitaciones éticas. La psicología va a emprender lo que es el cambio del comportamiento en individuos o un grupo de personas para que puedan mejorar su calidad de vida a largo plazo. La psicología va a interactuar o va a establecerse dentro de las estructuras sociales, como es la educación, las correcciones sociales y también en las organizaciones. Esto con el fin de poder modificar lo que es el comportamiento y tener lo que son las actitudes aceptables. Por otro lado, se encuentran también las limitaciones. Como en otras ciencias, la psicología también tiene sus limitaciones dentro de los objetivos. La descripción de un individuo, por ejemplo, no va a predecir lo que es el comportamiento de un grupo social. Con el uso de la experimentación y con el aprovechamiento de múltiples fuentes, la psicología sigue desarrollándose dentro de un campo más respetable, pero sigue obteniendo lo que es un objetivo común, que es el beneficio de todos. La psicología va a recurrir a la medicina, a la física y a la biología respectivamente para el desarrollo de sus teorías y de sus leyes para los diversos estudios que ella posee. Muchísimas gracias. Mi nombre es Gloria Pereira y continuando con el mismo orden de ideas nos conseguimos con lo que es los problemas éticos. Un dilema ético o un problema ético es una situación en la que se hace presente un aparente conflicto operativo entre dos imperativos éticos. En tal forma que la obediencia a uno de ellos implica la transgresión del otro. Como pueden observar aquí, hay algunos ejemplos de lo que son los problemas éticos. En el primer caso tenemos un abuso de poder, que es cuando un individuo con más autoridad pasa por encima de otro individuo, dejándolo, humillándolo o haciendo acciones de desigualdad. En el segundo tenemos lo que es la discriminación. Como su nombre bien lo dice, se basa en discriminar a otra persona, sea por su sexo, o porque tenga una discapacidad, o por su color de piel. En el número 3 tenemos lo que es el soborno empresarial. Es cuando un empresario muy bien posicionado le paga a un inspector para que no revele los resultados negativos de su empresa. En el cuarto tenemos lo que es un soborno deportivo. Esto pasa cuando se evidencia que en un partido hubo, por así decirlo, una falta y el equipo le paga al árbitro para que no diga para que no revele lo que de verdad pasó. Después tenemos lo que es la corrupción política. Como bien sabemos, la corrupción política se refleja cuando, por ejemplo, un gobernador se roba el dinero que iba dirigido a un hospital y, por así decirlo, desaparece y al final nunca se hace nada con eso. Como sexto puesto tenemos lo que es la lealtad excesiva. La lealtad excesiva ocurre cuando un individuo es capaz de mentir para cubrir alguna conducta errada o inapropiada de un individuo al que éste le tenga como una lealtad ciega. Significa que este individuo es muy capaz de mentir, robar o hacer cualquier cosa para dejar bien al otro. En el punto número 7 nos conseguimos con lo que es la falta de confidencialidad. Esto ocurre cuando un psicólogo o un doctor hace público los resultados o problemas de un paciente que fueron contados o fueron sacados de una consulta. En el punto número 8 nos conseguimos con la falta de compromiso, que como su nombre bien lo dice, es la falta de responsabilidad hacia algún deber, que puede ser tanto estudiantil como laboral. También nos conseguimos con lo que es el control social. Esto más que todo ocurre con fines políticos y económicos. Ocurre cuando, por así decirlo, imponen o colocan regímenes políticos que limitan el desarrollo social de la humanidad. El punto número 10 nos conseguimos con lo que son los conflictos de intereses. Esta es una situación en donde el individuo emite normas o realiza actos en los que solo está de por medio su interés y beneficio propio. En el punto número 11, como pueden observar acá, es el bienestar por encima de principios. En algunos casos, una persona o institución con ciertos principios los ve tambaleados debido a que su imposición sería un obstáculo para el bienestar general. Un ejemplo de esto puede ser los astilleros.
Para quienes no saben lo que son los astilleros, es una industria dedicada a la construcción de barcos. En el punto número 12 tenemos lo que es la hipocresía. Muchas personas estamos familiarizados con lo que es, o sea, a lo que se refiere esto. Pero, en pocas palabras, la hipocresía puede ser malas jugadas a personas que por así decirlo, lo defienden a capa y espada. Más que todo es una traición. Y después tenemos lo que es el incumplimiento del código deontológico. En ciertas profesiones, como jueces, abogados, médicos, periodistas o incluso psicólogos, existe como una ley por la cual, o un código, de la cual ellos no pueden como que sobresalirse o estar por encima de esto, porque empezarían como problemas más graves. Mi nombre es Ana Gabriel Piñero y yo les voy a hablar sobre los ámbitos de la psicología. Entre estos encontramos la psicología clínica, que es la cual se encarga del estudio de los trastornos mentales que puede llegar a tener un individuo. Esta engloba como tal la evaluación, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de dichas afecciones mentales. Luego tenemos lo que vendría siendo la psicología anormal, que es la cual se encarga del estudio de los trastornos emocionales y los comportamientos normales que puede llegar a tener un individuo. Y esta se nutre como tal de otras ramas de la psicología, como lo pueden llegar a ser la psicología del desarrollo, la social y la laboral. Luego tenemos la psicología cognitiva, que es la que se encarga de estudiar los cambios psicológicos dentro de nuestra cabeza, tales como son el pensar, cómo reacciona un individuo a su entorno o cómo reacciona el individuo hacia una persona y también al momento de aprender o de hablar. Y luego tenemos también la psicología del desarrollo, que es la que se encarga de estudiar los cambios psicológicos que van pasando en los individuos en lo que vendría siendo la existencia de su vida. Esta abarca ya sea desde la niñez, pasando por la adolescencia, la edad adulta y la vejez. Luego tenemos lo que vendría siendo la psicología familiar o de pareja, que es la cual se encarga de estudiar los problemas y los conflictos de comunicación que pueden llegar a haber entre los individuos de una familia o entre las parejas. Luego tenemos la psicología del trabajo, la cual es una de las ramas de la psicología que se ocupa del entorno de trabajo o de las empresas. Un psicólogo del trabajo es el cual se encarga de estudiar a los individuos cuando estos se encuentran en su entorno laboral. Luego tenemos la psicología forense, la cual es la aplicación de la psicología al momento del estudio del crimen o aplicado directamente hacia la evaluación de los que vendrían siendo los posibles delincuentes. Luego tenemos la neuropsicología, la cual se encarga del estudio del comportamiento humano, pero en correlación cuando se encuentra una afección mental. Y por último tenemos lo que vendría siendo la psicología social, que es la cual se encarga de estudiar desde un punto científico el comportamiento de un individuo, pero cuando éste se encuentra correlacionado hacia una persona, cómo reacciona el individuo, cómo se comporta cuando se encuentra una persona relacionada a él. Y aparte también se encarga de estudiar los distintos tipos de organizaciones del comportamiento para así poder extraer patrones de distintos individuos de cada grupo social. Hola, mi nombre es Martis Reyes. Estudio segundo año de Medicina en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego en la sección 1. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la estructura de la psicología. La estructura de la psicología se conoce como un modo de designar la idea de que las partes del conjunto mental están en relaciones definidas. Su historia. Al comienzo, el estructuralismo en psicología consistió en esforzarse por reconstruir los conjuntos mentales mediante la combinación de elementos considerados simples como sensaciones, imágenes, sentimientos, entre otros. Tal es el autonomismo psicológico al que se opusieron Bergson en Francia y Wittgenstein en Alemania. La siguiente concepción fue la teoría de la Gestalt y la teoría de la forma. La teoría de la forma rechaza la idea de los elementos simples cuya composición explicaría el todo. El todo es el todo el que da sentido a los elementos.
La noción de la estructura en psicoanálisis se puede ver desde dos perspectivas, la semántica y la personológica. La semántica, la interpretación permite descubrir lo estructural del contenido latente, invitando al paciente a hacer una recomposición estructural de su discurso, sueño, idea, entre otras cosas. Y la personológica, se considera en estructura la primera y la segunda tópica de Freud. La primera distingue dos sistemas, el preconsciente y el inconsciente. Y la segunda, tres: ello, yo y superior yo. En ambos casos, el aparato psíquico es concebido como una estructura, un modelo conceptual surgido de la experiencia pero distante de ella. En los comienzos de la psicología se entendía por estructura una combinación de elementos que presenta la vida mental, considerada desde un ángulo respectivamente estático. Pero luego, sobre todo con la teoría de la forma, la estructura ya no forma una simple combinación de elementos y pasó a ser un todo constituido por fenómenos solidarios, tales que cada uno de ellos depende de los otros y no puede ser lo que es sino en función a su relación con ellos. En el libro del estructuralismo de Jean Piaget plantea en uno de sus capítulos llamado Las estructuras psicológicas. Él trabaja distintas temáticas y empieza por presentar qué es el estructuralismo psicológico y reconoce los que primeramente iniciaron esto, los cuales fueron todos los representantes de la psicología de la Gestalt. Nombra a Kessler y nombra a Lewis y habla sobre Benheimer, ubica el origen de este movimiento y también lo toma para criticarlo. Dice que toma distancia a ellos y a cómo ellos pensaron esta estructura, ya que Piaget la pensaba desde una mirada de origen y desarrollo, una perspectiva genética con respecto al origen y al desarrollo. Él cuestiona el concepto insight, que tiene que ver con una acomodación interna que anticipa las acciones, y Piaget dice que el desarrollo cognitivo no tiene nada que ver con una capacidad de insight, tiene que ver con algo que viene sosteniendo en un desarrollo desde el nacimiento del bebé, donde se ve que empieza por la acción, la representación y luego las operaciones, todo un proceso de complejización y no una reacomodación instantánea para llegar a una solución. Todo ser humano tiene y cuenta con una capacidad de aprender, y con ello consigue un índice de aprendizaje y un índice de olvido. También posee la facultad psicomotor. El hombre, a lo largo del desarrollo neurofisiológico y psicológico, va creando creencias, hábitos, costumbres, prejuicios, mitos, supersticiones y miedos. Las palabras y las acciones diarias son el reflejo y espejo de los pensamientos, sentimientos y emociones que ha construido y amplía constantemente al sujeto para enfrentarse a las situaciones que se le presentan en la vida diaria. Si el ser humano es capaz de comprender los procesos psicológicos, tendrá la capacidad de transformar la conciencia de sí mismo y esto lo llevará a su vida y le dará sabiduría. Es decir, que el ser humano se encuentra inmerso en procesos psicológicos y para poder transformar la conciencia tiene que conocerlo. Es como decía Buda, el hombre es lo que piensa, es decir, los pensamientos constituyen las realidades. Tipos de las personalidades según Sigmund Freud. Freud afirma que la mente estaba compuesta por diferentes niveles o capas. Estos niveles tienen por nombre consciente, preconsciente e inconsciente. Cada capa tiene una información completa sobre nuestra personalidad y sobre nuestro modo de comportarnos con los demás. Asimismo, cuanto más profunda es la capa, más información profunda hay. El consciente es el nivel más visible de nuestro pensamiento y podemos llegar a él mediante el ejercicio de reflexión. En él se guardan las cosas más explícitas. El preconsciente es el estado de la mente y es considerado puente sobre el consciente y el inconsciente. En este nivel se encuentran los elementos más difíciles y en las terapias psicoanalíticas se lleva a llevar los contenidos del inconsciente al preconsciente para poder acceder a ellos. El inconsciente. Para Freud, el inconsciente es lo desconocido e inaccesible de la mente humana. No sabemos con certeza lo que ocurre en esta capa de nuestra mente. Sin embargo, el psicoanálisis sostiene que incluye grandes fuerzas en nuestra personalidad. El inconsciente tiene los traumas personales y las cosas que hemos vivido. La teoría del psicoanálisis tiene como objetivo el funcionamiento del ser humano, desde las conductas más visibles hasta las emociones más reprimidas, pasando por traumas y trastornos psicológicos que se empezaron a documentar en el nacimiento de esta disciplina. La personalidad. Recordemos que la personalidad son las cosas que tenemos y las características que nos destacan de otras personas.
También existen rasgos de personalidades que suponen la manera de que cada uno suele responder a distintas situaciones. Adicional a esto, es una especie de primer paso de personalidad entendida como aparato psíquico y se estructura de manera tal que posee niveles de conciencia y pilares fundamentales, estructuras o instancias psíquicas que nos ayudan a entender el funcionamiento de un individuo y la relación de este con el mundo. Según el señor Freud, son la estructura neurótica, la estructura psicótica y la estructura perversa. La estructura de la personalidad neurótica en términos de salud mental es la más sana, pues es la estructura que la mayor parte de las personas poseemos y que nos permite tener un funcionamiento normal. Esta estructura se divide en dos subtipos, compulsiva y histérica. Las personas obsesivas suelen caracterizarse por el sentido de control y estas personas tienden a tener un sentido de orden y cuanto puedan controlar lo quieren controlar, mientras que las personas histéricas se caracterizan por tener una conducta constante de buscar algo que las complete, se sienten muy incompletas y muy inconformes. La estructura de personalidad psicótica, haciendo referencia a la salud mental, es la menos sana, pues la menor medida es el tipo de estructura que suelen tener las personas que por lo general tachamos de loco. La personalidad neurótica puede ser más o menos funcional dependiendo de sus experiencias psíquicas, experiencias de vidas. Sin embargo, el punto común que le resta a la salud mental en una persona con estructura psicótica recae en el yo, pues a diferencia de las estructuras o de las otras estructuras en donde se ha formado un yo con una u otra característica, en la psicosis el yo está dividido, incidido o fragmentado. Partiendo de que la estructura de personalidad psicótica está incidido, la característica principal que define esta estructura es la alteración o la pérdida del sentido de la realidad. Por lo tanto, las personas psicóticas tienen delirio o alucinaciones. Finalmente, la estructura de personalidad perversa en relación a la salud mental no es una estructura 100% sana y tampoco es 100% apartada de la realidad. El proceso de la formación del yo, las personas que terminan por estructurarse como perversas niegan a aquellos que les generan malestar. Por lo tanto, al negar la realidad y saber que lo están haciendo, son personas que se caracterizan por no sentir culpa, bien sea cuando le generan daño a otro o cuando transgreden una ley o una normativa. Un gran ejemplo se puede ver en la película denominada La piel que habito. En resumen, cada estructura tiene sus características que distingan a la una de la otra y que con base a ello, a lo largo de la historia, se ha podido dar una explicación y lineamientos terapéuticos para el abordaje de los diversos trastornos o patologías que existen, porque no es lo mismo tratar a una persona esquizofrénica que con un narcisista o con un bipolar, por poner algunos ejemplos. Muchas gracias. Mi nombre es Humberto Silva y hoy les explicaré un poco acerca de los métodos psicológicos. Pero para empezar debemos saber qué es un método. Un método es una práctica establecida, habitual, lógica o prescrita, o podemos decir que es un proceso sistemático para lograr ciertos fines con precisión y eficacia. Generalmente es una secuencia ordenada de pasos fijos. ¿Qué son métodos psicológicos? Los métodos psicológicos son un tipo de investigación que se basan en el desarrollo y la difusión de procedimientos que ayudan a recopilar, analizar, comprender e interpretar todos los procesos psicológicos de nuestra mente. ¿Para qué sirven estos métodos? Bueno, su propósito es la propagación de innovación en el diseño de investigación, medición, metodología y análisis cualitativo y cuantitativo a la comunidad psicológica. Su objetivo es promover la comunicación efectiva sobre cuestiones sustantivas y metodológicas relacionadas. Cuanto más adecuados sean los métodos a seguir, mayor será el rendimiento y el esfuerzo del investigador. Normas, reglas, procesos y forma de proceder son establecidas por personas con saberes y experiencia en el conocimiento determinado, para facilitar las tareas a los investigadores que buscan un conocimiento cada vez más exacto de los hechos y objetos, inalcanzables al juego natural de la observación ordinaria y de la imaginación. En la psicología, los métodos comprenden los procedimientos mediante los cuales se obtienen los conocimientos que integran la ciencia psicológica.
Luego de que tengamos un previo conocimiento de los métodos, les voy a explicar los principales. Entre estos, el primero es la observación, que permite definir a una persona, ya sea por dos medios, por la introspección o la extrospección. La introspección busca definir a un objetivo a simple vista, dando así un análisis espontáneo. Si queremos que este objetivo sea tomado científicamente, se necesita un plan y un análisis exacto, desde diferentes puntos de vista. Por otro lado, la extrospección viene siendo los estudios psíquicos que se realizan hacia otras personas. Estos requieren ser analizados para comprenderlos exactamente. Estos pueden ser de manera directa cuando se encuentra un paciente con el profesional y de manera indirecta, que es cuando se estudia el medio externo, como lo puede ser la religión, el arte, la cultura, entre otros. Luego tenemos la experimentación, que como su nombre lo dice, busca provocar ciertos fenómenos psíquicos en una persona, para ver qué resultados se obtienen en ella y qué se puede analizar. Para esto se tiene que tomar en cuenta las siguientes condiciones. Primero, se debe repetir este experimento en las condiciones adecuadas y como se venía haciendo anteriormente, ya que al momento de no seguir con el mismo ritmo no obtendremos los resultados deseados. También el problema que vamos a estudiar se debe hacer preciso y concreto. Aparte, se tendrá que tomar en cuenta las condiciones que pueden variar y las que no. También es necesario contar con los materiales y los instrumentos adecuados, y con ellas otras instrucciones. Luego tenemos los métodos psicométricos, que es el material o los instrumentos que utiliza el profesional para emplear su trabajo de investigación. Entre estos tenemos los test y los cuestionarios. Los test son medios que emplea el profesional para determinar las características de una persona o su padecimiento. Cabe destacar que todo test debe ser objetivo, confiable y válido, y sea de uso cómodo para el profesional. Una de las características de los test es que pueden ser empleadas a una sola persona, que a diferencia de los cuestionarios, que son empleadas a un grupo de personas para determinar con exactitud las características de las mismas. Y por último tenemos el método complementario, que dentro de este existen las encuestas y las entrevistas. Una entrevista es el intercambio de información de una persona a otra de un determinado propósito. Y las encuestas son diferentes tipos de preguntas formuladas ya sea por un profesional o por otro tipo de persona para conseguir diferentes tipos de información.